Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. Hace aproximadamente 11.000 años, un grupo de seres humanos comenzó a forjar un nuevo rumbo en la historia, marcando el nacimiento de la civilización tal como la conocemos. En este momento crucial, mientras el planeta se recuperaba de la última edad de hielo, los mamuts lanudos aún vagaban por el paisaje y los glaciares se derretían lentamente. Unos valientes cazadores-recolectores decidieron que era hora de cambiar su forma de vida. Se instalaron en un lugar que sería conocido como Jericó, donde la naturaleza les ofrecía una serie de elementos únicos que no se habían visto antes en la historia de la humanidad, que hizo que estos nómadas abandonaran su estilo de vida ancestral, en el que la movilidad era una necesidad básica. La respuesta resuena en el carácter extraordinario de su entorno. Jericó, situada entre dos cadenas montañosas en Oriente Medio, no solo se beneficiaba de su ubicación estratégica, sino que contaba con un recurso vital, un manantial subterráneo que ha permanecido inalterado durante más de 10.000 años, conocido como Ain Sultan. Este manantial proporcionaba un suministro constante de agua dulce, un recurso escaso y sumamente valioso en la región, que permitía la agricultura y la vida sedentaria. En un entorno donde el agua a menudo era un lujo, este manantial se convirtió en el corazón palpitante de la emergente comunidad. De este modo, el asentamiento de Jericó no solo se volvió sostenible, sino que también atrajo a otros grupos, creando una de las primeras concentraciones urbanas en la historia de la humanidad. El establecimiento de Jericó marcó un punto de inflexión no solo para sus habitantes, sino para todo el planeta. A partir de este primer experimento de vida en común, las relaciones sociales comenzaron a transformarse, llevando a la creación de estructuras organizativas más complejas. A medida que la población crecía, los seres humanos comenzaron a desarrollar tecnologías para almacenar y gestionar el agua, así como métodos de cultivo que permitieron una producción alimentaria más eficiente. Estos cambios no solo garantizaron la supervivencia, sino que también sembraron las semillas de una nueva era en la que las comunidades no solo coexistían, sino que florecían. Este fenómeno nos plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo unieron estos primeros habitantes sus destinos para dar paso a lo que más tarde se convertiría en un tejido cultural y social rico y variado? El próximo capítulo nos llevará a explorar las misteriosas dinámicas sociales y espirituales que surgieron en este innovador experimento comunitario. La llegada de Kathleen Kenyon en la década de 1950 fue un hito en la arqueología de esta región. Kenyon y su equipo no solo excavaron Tell es-Sultan, lo que conocemos hoy como Jericó, sino que también hicieron hallazgos que cambiaron nuestra comprensión de la historia humana. Durante sus excavaciones, descubrieron un complejo sistema de murallas, datado aproximadamente en el 8000 AC. Esta fortificación es considerada una de las más antiguas del mundo, un indicativo de que las comunidades comenzaban a tomar medidas para proteger sus recursos y su identidad frente a amenazas externas. El trabajo de Kenyon no solo reveló objetos, sino que también iluminó un periodo donde la cooperación y el conflicto jugaban un papel crucial en la evolución de la civilización. Este asombroso fenómeno de convergencia social no fue fortuito. A medida que estas comunidades comenzaban a establecerse en torno al manantial de Ain Sultan, el agua se convirtió en un símbolo de unidad y sustento. Los antropólogos han señalado que la organización social de estas primeras comunidades estaba necesariamente ligada a la gestión de recursos hídricos. Según estudios recientes, las primeras construcciones en el área datan de hace aproximadamente 10,000 años, en un tiempo donde el concepto de propiedad colectiva estaba empezando a gestarse. La necesidad de compartir y preservar el agua llevó a la creación de estructuras sociales más complejas, donde los individuos no solo se unían por la supervivencia, sino también por la creación de una identidad colectiva y espiritual. A medida que estas comunidades crecían y se desarrollaban, comenzaron a surgir estructuras sociales más complejas. En este contexto nació la idea de la propiedad privada, que coexistía con la noción de bienes comunes, como el agua del pozo. Este cambio se evidencia en las herramientas que comenzaron a ser utilizadas alrededor del 8000 AC. Se han encontrado hachas de piedra pulida y otros instrumentos que indican un avance tecnológico significativo. Las primeras evidencias de vida urbana se cristalizaron en asentamientos permanentes, donde las viviendas eran construidas con adobe y piedras, formando un paisaje inédito que combinaba funcionalidad y más tarde también estética.
La Tierra, habitada desde tiempos remotos, ha sido testigo de una serie de transformaciones que resuenan en los ecos de su historia. El trasfondo de Jericó, conocido como una de las ciudades más antiguas del mundo, se remonta a más de 11,000 años, un tiempo en el que las tribus nómadas comenzaban a establecerse y construir asentamientos permanentes. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran las impresionantes murallas de piedra que, con una altura de más de 3 metros, han desafiado el paso del tiempo y la erosión, revelando la sofisticación arquitectónica de sus habitantes y su necesidad de protección. Estas estructuras no solo eran defensivas, sino que también simbolizaban la creación de una identidad colectiva entre los primeros pobladores de la región. Sin embargo, la historia de Jericó es también un campo de batalla entre la ciencia y la fe. Las teorías de Kenyon se oponían a las conclusiones de su predecesor, John Garstan, lo que generó debates acalorados dentro de la comunidad académica. Garstan había sostenido que las murallas eran evidencias del relato bíblico de la conquista de Josué, pero el análisis cronológico más riguroso de Kenyon arrojó luz sobre la antigüedad de estas estructuras, ubicándolas en un contexto que podría ir más allá de los relatos sagrados. Esta contradicción ha llevado a muchos a cuestionar la conexión entre la arqueología y la interpretación religiosa, abriendo un diálogo entre la ciencia y la espiritualidad que sigue vigente hasta nuestros días. Así, la ciudad de Jericó continúa siendo un enigma fascinante que invita a los investigadores a adentrarse más allá de sus murallas. Cada excavación, cada artefacto encontrado habla de una historia compartida, de una lucha por entender nuestro propio linaje humano. A medida que se descubren más capas de esta rica herencia, queda claro que Jericó no solo es un testimonio del pasado, sino también un espejo que refleja las complejidades de nuestras propias identidades contemporáneas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas antiguas interacciones humanas influyeron en el desarrollo de civilizaciones vecinas, creando un legado que perdura en la historia de la humanidad. Al profundizar en la historia de Jericó, no solo se nos presenta un lugar arqueológico, sino un espejo que refleja el viaje humano hacia la complejidad social. Con su surgimiento, la humanidad empezó a formar lazos que trascendían la mera supervivencia, vinculándose a través de creencias, cultura y un sentido de pertenencia que perduraría en el tiempo. Así, mientras los científicos y arqueólogos continúan desenterrando las reliquias de este pasado, vislumbramos una narrativa que va más allá del tiempo, conectando a los pueblos antiguos con las sociedades contemporáneas. Sin embargo, la historia de Jericó está lejos de concluir. Cada hallazgo provoca más preguntas, y en el siguiente capítulo exploraremos cómo estas primeras interacciones humanas influyeron en la evolución de otras civilizaciones en la región. A medida que las excavaciones avanzaban, el trabajo de Kenyon reveló no solo las defensas de la ciudad, sino también un complejo sistema de vida que incluía almacenes, viviendas y rituales funerarios. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el hallazgo de una serie de figurillas de terracota, que se estima datan del 8000 AC. Estas pequeñas esculturas, representaciones de dioses o figuras femeninas, dan pistas sobre las creencias espirituales de las comunidades que habitaban Jericó, sugiriendo prácticas de adoración y una cosmovisión que empezaba a tomar forma entre ellas. Cada figura encontrada añade un nuevo matiz a la comprensión de su vida cotidiana y su relación con lo sagrado. Las excavaciones en Jericó han proporcionado datos sorprendentes, como el hallazgo de herramientas de piedra sofisticadas que datan de aproximadamente 8000 AC. Estas herramientas, elaboradas con técnicas avanzadas, demuestran que sus habitantes poseían un conocimiento profundo de los recursos naturales que los rodeaban. Además, se han descubierto inscripciones en algunos objetos, lo que sugiere que los primeros indicios de comunicación escrita podrían haberse desarrollado aquí. Esta idea desafía la noción de que la escritura fue un invento tardío y coloca a Jericó en el centro de una revolución comunicativa que podría haber influido en la manera en que las comunidades comenzaron a documentar sus historias y experiencias. Al observar la estructura social y los avances tecnológicos de Jericó, queda claro que esta antigua ciudad fue un laboratorio de innovación. Las primeras construcciones arquitectónicas, los intercambios culturales y los desarrollos en herramientas de trabajo simbolizan una era de experimentación y colaboración.
En este punto de la historia, Jericó no solo fue un precursor de la urbanización, sino un modelo de cómo las sociedades humanas pueden evolucionar a través del conocimiento compartido y la cooperación. Este legado se extendió hacia civilizaciones futuras, que continuaron desarrollando las bases establecidas por sus ancestros. En este contexto, la excavación de Jericó, que comenzó en la década de 1950, reveló una rica historia enterrada bajo capas de tierra y tiempo. En sus hallazgos, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra que datan de alrededor del 8000 AC, lo que ha permitido catalogar a esta ciudad no solamente como la más antigua, sino como un ejemplo extraordinario de un estilo de vida agrícola incipiente. Con cultivos como la cebada y los guisantes, sus habitantes establecieron un sistema de producción que garantizaba la alimentación de una población creciente, algo que marcaría un hito en la historia de la humanidad. El establecimiento de estas primeras comunidades marcó un cambio radical en la forma en que los humanos se relacionaban entre sí y con su entorno. La agricultura, nacida de la necesidad de gestionar los recursos hídricos, permitió el desarrollo de técnicas de cultivo que transformaron la llanura en un vasto campo de cereales. Se estima que para el año 9000 AC. La agricultura ya era una práctica establecida en la región, con evidencias que sugieren que los habitantes de este lugar cultivaban trigo y cebada. Este cambio no solo garantizaba la alimentación de la comunidad, sino que también sentó las bases para la creación de excedentes, lo que a su vez fomentó el comercio y el intercambio cultural, conectando a estas primeras agrupaciones con otras civilizaciones en desarrollo a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. En su búsqueda por entender el impacto de Jericó en el desarrollo de civilizaciones, los arqueólogos descubrieron que la ciudad no solo fue un centro de vivienda, sino también un crisol cultural. Este asentamiento, que existió desde el 9º milenio antes de Cristo, fue un punto de encuentro para distintas tribus y grupos humanos. Se han encontrado restos de artefactos que indican comercio con regiones distantes, lo cual sugiere que Jericó actuaba como un hub de intercambio, propiciando el flujo de ideas, tecnologías y tradiciones. No es casualidad que en el corazón de estas interacciones surjan las primeras formas de organización social compleja, donde el concepto de comunidad se extendía más allá de la familia, reflejando la aspiración de construir un futuro conjunto. Sin embargo, entre los descubrimientos más intrigantes se encuentra el llamado Muro de Jericó, una construcción que data de alrededor del 8000 AC y que se erige como el primer ejemplo conocido de arquitectura defensiva. Esta imponente estructura. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios sobre los misterios de Jericó. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.